Dios tiene preparada una persona para vos, parte 3. Vimos como en Éxodo 21 habla de que si vos adquirías una segunda esposa, no tenías que menguar los alimentos, ni el deber conyugal, ni todo lo que le tenía que proveer el varón a la mujer. Sin embargo, unos 300 años después, vemos como el caso de Jacob. Raquel y Lea no se cumple esto, sino que él hace preferencia. Dice que amó más a Raquel que a Lea. Por eso Dios cerró el vientre de Raquel y hizo que Lea tuviese 5 hijos, porque si no se iba a ir con Lea e iba a abandonar a Raquel. Entonces Dios estaba en control y amaba a las dos personas, pero la primera que había predestinado era Lea, porque de ella desciende Levi, de donde vienen los levitas, y Judá, de donde viene el Mesías, Jesús. También vimos otros casos donde siempre estaba la mano de Dios orquestando, como el Sansón, el cual la primera esposa no fue la que todos conocemos como Dalila, sino que dice la Biblia que fue una filistea. Esa fue la que Dios había preparado para él. Sin embargo, él después, más adelante, elige a Dalila, y habíamos aprendido en que la primera esposa, la primera mujer, la primera persona con la que nos casamos es la que Dios predestinó para nosotros. Sin embargo, por cosas de la vida que suelen acontecer o pasar, la segunda pareja que elegimos ya es libre albedrío, no elección de Dios. Claro que Dios también está en control. Hoy te voy a presentar un tercer y último caso, que es el caso de Boaz, Ruth y Noemí. Noemí era una mujer israelita que por una hambruna se va con sus hijos a Moab. Allí uno de sus hijos se casa con Ruth. Después de un tiempo fallece el esposo de Noemí y el esposo de Ruth, y ella queda viuda, y como no podían dar descendencia y pasaba mucho hambruna, luego lo que sería Noemí vuelve a su pueblo y Ruth la acompaña. Dice: tu Dios será mi Dios. Y Ruth, la moabita, la acompaña a Belén, a un pueblo donde él estaba. Allí conoce a Boaz, que era un pariente cercano a Noemí. Ella le dice que espíe en su campo. Ruth, siendo moabita, estando prohibido por el pueblo de Dios, porque los moabitas habían tentado al pueblo de Dios y Dios había dado un decreto que no podían los moabitas juntarse con los israelitas. Sin embargo, habla de los hombres pero no de las mujeres. En el campo Boaz la recoge a Ruth y la trata con mucha benevolencia, la deja espigar en su campo. Y había un pariente redentor, Noemí le dice: bueno, trabaja en el campo que te puede redimir, te puede dar descendencia. Como conclusión, finalmente Ruth se termina casando con Boaz. Entonces vemos acá cómo todo está orquestado por Dios, desde los hijos que murieron en el extranjero hasta las espigas, los segadores, el pariente del Redentor que tendría que haberla redimido y no la redimió, y finalmente se casó con Boaz, de quien desciende David. Y esto no es casualidad, ya que Ruth representa a los extranjeros y necesitaba el linaje del Mesías, un extranjero, para que sea un prototipo de cuando luego se iban a injertar los gentiles. Vemos como en esta historia aparentemente nunca hubiese habido en la mente que Boaz, un israelita, se casase con una moabita. Sin embargo, los planes de Dios son así. Lo que Dios predestinó para alguien a veces rompe las estructuras, como el tema de David también. No fue el plan de Dios que David se casase con Betsabé. Betsabé tenía a Urías, un esposo. Nunca el plan de Dios fue que le fuese infiel. Sin embargo, así se acontecieron las cosas y después nació Salomón. ¿Cómo podemos cerrar el tema de todo esto que estuvimos viendo? Sencillo, miren, quiero que notes esta frase porque va a darle luz. Recuerden que al principio de la serie empecé diciendo que si decimos que Dios tiene preparada una persona para uno es muy idílico, muy hollywoodense, buscar otra terminología. Bueno, yo propongo que en vez de decir que Dios tiene preparada una persona para uno, mejor digamos Dios conecta propósitos. Dios es el mejor casamentero del mundo, de la historia y de todo el universo. Siempre Él está, antes de que una persona nazca, Él está ya uniendo parejas. Entonces, Dios une propósitos. Hay mucha gente que llega al evangelio divorciada, viuda, en segundas nupcias, y que muchas veces lo rechazan. Sin embargo, Dios une propósitos. Y quiero concluir con esto. Quiero que te notes esta frase, porque muchas veces hay cosas que hacemos que están fuera del propósito de Dios y nos vamos del camino porque somos humanos. Entonces, anota esta frase: no todo es propósito de Dios, pero a todo Dios le da propósito. Te lo repito: no todo es propósito de Dios, pero Dios a todo le da propósito. No era el propósito de Dios que David le fuese infiel a Betsabé y rompiese ese matrimonio. Sin embargo, Dios a todo le da un propósito. Finalmente nació el Mesías de David. Así que espero que te haya gustado. Dale me gusta.